Este último tema se denomina precisamente cierre del proyecto, en el cual vamos a analizar algunos elementos importantes relacionados con dicho proceso de finalización. Aquí, repetir la diapositiva. Bueno, ya. Bueno. Primeramente, cuando vamos a hacer el cierre del proyecto, debemos tomar en cuenta ciertos elementos. Formalmente, el cierre del proyecto es la última de las fases que componen el proceso de gestión del mismo y aplica tanto al proyecto en su conjunto como a cada una de las fases de su ciclo de vida. De esta forma, si tenemos un proyecto que se ejecutará en fases, por ejemplo, usando la metodología RUC de inicio, elaboración, construcción y transición, debemos verificar que cada una de estas fases haya tenido su proceso de aceptación y cierre, ajustado a sus características particulares. Fíjense que cuando estamos hablando de los proyectos, nosotros contamos con ciertas entradas, que serían aquellas que establecimos durante nuestra planificación inicial, tales como el plan de gestión del proyecto, el documento del contrato o acta de constitución, los activos de los procesos de la organización, es decir, toda la información referida a los elementos que vamos a automatizar, los informes sobre el rendimiento del trabajo y cualquier otro tipo de producto o entregable que sea de utilidad, como por ejemplo cronogramas, estructuras de desglose del trabajo, diagramas de GAM, etcétera. Luego de allí debemos aplicar una serie de herramientas y técnicas, tales como métodos de dirección de proyecto, sistema de información referido a la gestión de proyectos, gestión de valor ganado, juicios de expertos, metodologías de desarrollo, etcétera. Todo esto ¿para qué? Para poder lograr producir las salidas esperadas, entre las cuales estaría nuestro cierre del procedimiento administrativo, nuestro cierre del contrato, el producto o el sistema ya final entregado, implementado en la oficina de nuestro cliente y los diferentes activos relacionados con los procesos de organización ya actualizados, es decir, todos aquellos entregables que nos van a permitir validar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué es importante realizar un adecuado cierre del proyecto? Desde un punto de vista principalmente práctico y formal, la finalización o cierre del proyecto significa la culminación total de los compromisos adquiridos entre las partes, tanto con la propia organización como con cualquier persona externa a ella que haya participado en los mismos. Este proceso incluye en primer lugar finalizar todas las actividades que hayamos completado a lo largo de todos los grupos y fases del proceso de desarrollo del software, para así poder cerrar formalmente el proyecto y transferir dicho proyecto al ente correspondiente, bien sea cuando está completado o terminado, llevarlo a producción, y si fue cancelado, al ente que corresponda también, bien sea la dirección de la empresa, bien sea a cualquier
eh, a cualquier ente que se haya predefinido para tal fin. Aquí tenemos algunas de las principales funciones de lo que es el cierre del proyecto. En primer lugar, certifica y oficializa que hemos cumplido con el alcance y los compromisos delante del cliente, para lo cual sería necesario entonces que antes del cierre se haya realizado el proceso de aceptación correspondiente. Esto implica que ya no tendríamos que hacer nada más en relación a dicho proyecto que estamos entregando, que estamos cerrando, y que cualquier nueva solicitud que surja posteriormente será tramitada como un nuevo proyecto. La única salvedad serían los casos de garantía. Ustedes saben que siempre se da un periodo, digamos que de gracia, para que en caso de que el cliente detecte algún error, algún problema, nosotros podamos resolverlo. Pero no, esto no implica añadir elementos adicionales de ninguna clase, sino simplemente reparar fallas menores, fallas que se presenten y que no hayan sido descubiertas con anterioridad. Por otra parte, el cierre del proyecto liberaría totalmente a nuestro equipo de trabajo. Esto incluye al líder de proyecto, por lo que ellos podrían en ese instante dedicarse a asumir un nuevo proyecto, dedicarse a buscar o a trabajar en otra solicitud que pueda existir en ese momento, y con ellos incrementar lo que son sus ingresos, que es una de las metas de las personas cuando estamos trabajando en lo que es cualquier área en la cual nosotros nos encontremos. La siguiente sería que el cierre del proyecto supone el cierre administrativo y financiero de todos los compromisos y derechos adquiridos por el proyecto. Esto incluye el cierre de los contratos con los proveedores mediante los pagos correspondientes y con el cliente mediante el cobro de lo que pudiera estar pendiente en cuanto a montos de dinero que puedan faltar en ese punto por cobrar, así como el cierre financiero del proyecto dentro de lo que es la propia organización desarrolladora de software o consultoría. Entonces, cuando hablamos del cierre del proyecto por aceptación, como en cualquier otro proceso, está formado por un conjunto de pasos que deben realizarse para poder decidir que se han completado en su totalidad los requerimientos que se habían pactado originalmente, más las modificaciones aceptadas durante el transcurso del proyecto por las partes, bien sea de aumento o de reducción de los requerimientos. Los pasos que vamos a sugerir a continuación son una mezcla entre teoría y práctica de diversas metodologías, por los que podrían diferir de lo que hayan visto anteriormente. Recuerden que estos pasos también son bastante adaptables dependiendo de la situación. Aquí tenemos un diagrama para esto. Vean que lo primero que debemos hacer es conseguir la aceptación del proyecto, es decir, el veredicto respecto a si los entregables que hemos suministrado al cliente
han cumplido con el alcance que se había establecido. Y la única persona que puede emitir dicha validación sería nuestro cliente o el grupo que haya sido comisionado para dicha labor mediante autorización del cliente. A esto es lo que llamamos handover. A veces los clientes, por no tener ciertos conocimientos, encargan a un grupo de expertos o a una persona en particular para que realice dicha aceptación. Entonces nosotros debemos conseguir esa aceptación firmada, esa aceptación de manera tal que nos pueda servir en caso de que se presente cualquier inconveniente posteriormente. Por tanto, el primer paso para iniciar el proceso de cierre de un proyecto es asegurarnos de que hemos completado la aceptación externa de los entregables y que esta aceptación ha sido formalizada por escrito. No es que simplemente que te decir, no, sí, sí, está listo, terminamos y lo vamos a dejar así. Él tiene que, así como firmamos un contrato al principio, un acta de constitución del proyecto, hay que hacer un acta de cierre, un acta, un documento de aceptación. Para ello podemos usar ciertos modelos de actas, de documentos, que los veremos al final de este contenido. Por otra parte, puede ocurrir que la aceptación sea parcial. Entonces puede ser total o puede ser parcial. Si es total, pasamos directamente a la siguiente parte del proceso de cierre. Si es parcial, esta va a incluir una lista de puntos abiertos. En este caso, antes de continuar con el proceso de aceptación, debemos cerrar o solucionar dichos aspectos para así obtener la aceptación definitiva. Aunque actualmente cerrar un proyecto con ciertos puntos abiertos es algo habitual. Esto se produce cuando no queda totalmente claro que la resolución de dichos elementos sea responsabilidad de quién. El proyecto en ese caso no podría considerarse como cerrado formalmente. Entonces allí hay que buscar, repito, el cierre total de lo que o la aceptación total de parte del cliente. ¿Que nos faltó el requerimiento número 5? Bueno, revisamos, solucionamos y lo volvemos a someter a aceptación. En el momento que el cliente acepte, simplemente debemos llenar un documento por escrito, un documento formal que nos sirva de evidencia. Luego de esto, lo siguiente que haríamos sería el cierre del contrato con el cliente. Es decir, el cierre del proyecto en sí con la persona que nos lo encargó. Una vez recibida esta aceptación formal del entregable final del proyecto, podemos proceder a facturar la porción faltante del monto acordado. En ese momento vamos a autorizar también lo que es la emisión de facturas y realizar el correspondiente pago. Es decir, como ya hemos cobrado el dinero a nuestro cliente,
nosotros nos tocaría hacer lo que es el cierre de los contratos con proveedores, pagándoles a los mismos cualquier factura que haya quedado pendiente o pospuesta. Entonces, por lo tanto, nosotros en ese caso también debemos realizar un proceso de aceptación del trabajo realizado por dichos proveedores, liberándoles dichos pagos y procediendo al cierre de sus contratos, de sus compromisos con nosotros, de acuerdo con los procesos administrativos que hayamos establecido para tal fin. Lo siguiente sería la liberación del equipo interno. De igual forma que como se hizo con los proveedores, nuestro equipo de trabajo que ha participado en el desarrollo del proyecto queda liberado en el momento en el que el entregable final es aceptado. A partir de ese punto, cualquier implicación, cualquier trabajo adicional debería ser considerado como un nuevo encargo o, en su defecto, en ciertos casos, como parte de la garantía que se dio al software que se desarrolló. Si la organización, o sea, el equipo de consultoría, el equipo de desarrollo, trabaja utilizando órdenes de trabajo, esta liberación se oficializa con la aprobación y el cierre de las mismas. Fíjense que aquí ya nosotros cobramos y estamos en proceso de pagar todo lo que hayamos tenido pendiente, pagarle su liquidación a los empleados, los días de trabajo adicionales que faltaron por cubrir, etcétera. Pagarle también a los proveedores. Ya aquí la mayor parte del movimiento de dinero es realizada. Luego de esto vendría lo que es el cierre financiero del proyecto. Una vez realizado estos tres elementos anteriores, es necesario asegurarse de que los mismos sean totalmente reflejados en lo que es el estado financiero de la consultoría, de la empresa que está prestando el servicio de desarrollo, ya que en el caso de facturas, estas debe verificarse que se hayan cobrado y pagado en su totalidad, aunque la gestión de elementos impagados, de elementos pendientes, no suele hacerla directamente el líder del proyecto, sino que se cuenta con un personal especializado para ello. Pero el proyecto no puede cerrarse oficialmente hasta que todas las facturas y compromisos han sido solucionados. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que cuadrar la contabilidad, en pocas palabras. Luego de esto vendría lo que es el cierre administrativo del proyecto. Una vez que ya se liberó al equipo de desarrollo y se cerró financieramente el proyecto con el que estamos trabajando, donde todos los ingresos y gastos han sido gestionados adecuadamente, podemos por fin cerrar el proyecto administrativamente. Esto habitualmente es un proceso sumamente sencillo de tipo interno que debe ser hecho por el líder del proyecto. La importancia práctica final de cuentas de esto es el hecho de notificar, vamos a notificar formalmente a la organización sobre la finalización del proyecto y el cálculo final de los resultados económicos del mismo. Aquí estamos hablando sobre todo en el caso de consultorías que tienen varios equipos de desarrollo, cada uno encargado de un proyecto diferente. Hasta que no se haga el cierre administrativo, ese equipo de desarrollo
no va a poder ser asignado a otro proyecto. Finalmente, un elemento que está quedando por el momento por fuera, pero que es de gran importancia, serían las lecciones aprendidas y documentación del proyecto. Aunque por regla general la mayoría de los líderes de proyectos se descuidan bastante a este respecto por falta de tiempo o porque cuando termina un proyecto ya se les solicita comenzar con otro prácticamente de inmediato. La verdad es que esto debería ser de suma importancia para la organización, para la consultoría, para el equipo de trabajo, ya que las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto permiten ampliar y actualizar la base de conocimientos de la empresa de cara a la planificación optimizada de los próximos proyectos. Al suponer esta información, estos contenidos, la base sobre la cual mejorar lo que estamos haciendo. Entonces vean que ese proceso de lecciones aprendidas y documentación también es bastante importante. Pregunto, ¿entendieron este gráfico que tenemos aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de ese gráfico que tienen en pantalla? Antes de continuar. Bueno, seguimos. Entonces estoy tratando de explicarlo de manera bastante detallada para evitarnos inconvenientes y confusiones. Ahora bien, recuerden que cuando vamos a hacer el cierre del proyecto, hay dos procedimientos que son fundamentales, que ya los nombramos en la parte anterior. Primero estaría lo que es el cierre de tipo administrativo. Ese cierre administrativo consiste en el cierre interno del equipo de trabajo ya por completo. Y tenemos el cierre de contrato, el cual está vinculado con el cierre de nuestro compromiso con el cliente de manera un poco más amplia. El cierre administrativo es un procedimiento que va a comprender todas las actividades, roles y responsabilidades relacionadas con los miembros del equipo del proyecto involucrados en el desarrollo del mismo. En este caso, se establecen los procedimientos que se van a utilizar para transferir lo que es nuestro producto a producción u operación. Dicho procedimiento va a suministrar una metodología paso a paso para lo que es nuestro cierre administrativo, la cual va a comprender por lo menos los siguientes aspectos. En primer lugar, debemos de definir los requisitos de aprobación de parte de los interesados para lo que es las características de nuestro sistema. Esto incluye todas las actividades y acciones requeridas para tal fin y todos los entregables relacionados. En segundo lugar, estarían las acciones también necesarias para cumplir con los criterios de conclusión o salida del proyecto, es decir, con lo que hemos establecido ya para nuestra finalización. No es nada más conseguir que el cliente nos apruebe el proyecto, es también cumplir con ciertos aspectos formales del mismo proceso de cierre. Hay que confirmar también en medio de ellos dos
que el proyecto ha cumplido con todos los requerimientos que hemos establecido, verificando que se ha suministrado y aceptado todos los entregables y que la validación ha cumplido con los criterios de entrada y salida. Vean que esta del medio es como la conjugación de la que está arriba y la que está abajo. Ya tenemos los requisitos de aprobación y tenemos los criterios de cierre. Y simplemente los unimos para verificar que el proyecto esté completamente terminado. Ahora bien, cuando hablamos del procedimiento de cierre del contrato, este va a incluir todas las actividades e interacciones requeridas para cerrar todo acuerdo contractual establecido para el proyecto, tanto con los clientes como con los proveedores y con los miembros del equipo de desarrollo, así como también para definir aquellas actividades relacionadas que van a apoyar al cierre administrativo formal del proyecto. El cierre de contrato debe incluir, me pasé. El cierre del contrato debe tomar en cuenta los activos de procesos de la organización, la documentación requerida para la aceptación formal, los diversos archivos del proyecto, los documentos de cierre y la información histórica. Este procedimiento va a implicar entonces tanto la verificación del producto, es decir, que todo el trabajo haya sido completado de forma correcta y satisfactoria, como el cierre administrativo. Vean que están muy ligados uno con el otro, el administrativo y el de contrato, que sería la actualización de los registros del contrato para reflejar los resultados finales y el archivo o almacenamiento de dicha información para su uso futuro. Cuando hablamos de nuestro producto, de nuestro resultado final, decimos que la aceptación formal y entrega del mismo debe ser realizada correctamente, autorizándolo ya para su uso en lo que es la producción u operación de la empresa. La aceptación incluye la recepción de una declaración formal en la que se establece que se han cumplido con todos los términos fijados en el contrato. ¿Se recuerdan cuando hablamos pruebas de aceptación del contrato? Es algo así similar, que el usuario tiene que verificar que todo lo que se acordó en ese contrato, en esa acta de constitución, realmente fue cumplido. De allí vendría ahora a hablar de los motivos para un cierre de proyectos sin completar. Ustedes saben que no todo proyecto termina llegando a buen término. Esto puede ser debido a muchísimos factores, entre los cuales vamos a resaltar solamente los tres que tenemos en pantalla. El primer motivo importante puede ser la imposibilidad de cumplir con los objetivos establecidos. Puede ocurrir que a medida que vayamos avanzando en el proyecto y obtengamos mayor conocimiento sobre el mismo, terminemos descubriendo que no será posible alcanzar ciertos objetivos dentro de las restricciones definidas. En este caso, el proyecto pasa a formar parte de los denominados imposibles.
y deja de tener sentido continuar trabajando en él, ya que resultaría en una pérdida de tiempo y de dinero. También puede darse el caso de que el proyecto ya no sea necesario. Cualquier proyecto se ejecuta para cubrir una necesidad específica o un conjunto de estas, la cual puede llegar a variar o a desaparecer con el tiempo. En este caso, el proyecto dejaría de tener sentido y por lo tanto lo más sensato sería detener las actividades para así evitar costos adicionales. Por ejemplo, imaginemos que se les mande a hacer un sistema para análisis de los casos de COVID que se producen en la clínica tal, de acuerdo a cierta, etcétera. Y resulta ser que ustedes tardan 6 meses en el desarrollo, pero en el proceso, a los 3, 4 meses, termina lo que es la pandemia porque se consiguió una cura, porque se solucionó que ya no se considera como algo tan problemático, que ya esa necesidad merma. En ese caso, ese sistema con el que ustedes están trabajando ya no sería de utilidad y por lo tanto lo más razonable, lo más lógico sería terminar de descartarlo para no seguir incurriendo en costo, porque recuerden que ahí estamos hablando de que les faltarían 3 meses de desarrollo y esos 3 meses de desarrollo tienen un costo, tanto costos pasivos como costos directos, los cuales a final de cuentas terminarían siendo para un proyecto inutilizable, porque ya lo que lo causó, la idea que necesitaba resolver, se resolvió por otra parte, se resolvió por su cuenta, podríamos decirlo. Tenemos también lo que es el cierre unilateral. Este se produce cuando alguna de las partes ya no quiere continuar con el proyecto. Puede darse el caso, por ejemplo, de que el cliente o nuestra organización dejen de estar satisfechos con el acuerdo establecido y alguno de ellos decida cancelarlo unilateralmente. Entonces, nosotros a ese respecto debemos estar pendientes de quién es el que solicita el cierre del proyecto antes de terminar. Puede ser solicitado por el cliente. En este caso, no hay un manual para solucionar la situación, ya que por desgracia esto es, aunque más común de lo que las personas se imaginan, también más impredecible. Por ejemplo, puede suceder que el cliente tenga que cerrar su actividad de negocio en medio del desarrollo del sistema, por lo que el proyecto se ve obligado a detenerse sin tener a quien cobrarle el trabajo pendiente. Si esta persona, este negocio, se ha declarado en quiebra, no podemos hacer nada al respecto. También puede darse lo que es el cierre de parte del equipo de desarrollo de la organización que ejecuta el proyecto. También es muy similar al caso anterior, aunque en la teoría el proyecto debería cerrarse igualmente. En la práctica no podríamos hablar de que exista un cierre como tal, ya que el propio director del proyecto estaría perdiendo su trabajo en ese caso. ¿Y para qué dedicarse a un cierre si igualito ya no voy a trabajar con eso? Entonces allí debemos tener bastante cuidado con ciertos aspectos importantes, ya que el punto común de estos motivos es que el cierre se hace con el proyecto aún sin completar totalmente su alcance, por lo que el trabajo y los contratos generados aún están
digamos que en un punto intermedio de su ejecución, lo cual implica que el proceso de cierre no podría iniciarse con lo que es la aceptación de los entregables. Entonces, como está a medias, ¿cómo nos va a aceptar el cliente de que hemos terminado? Sería toda una locura. En este caso, como la orden de finalización del proyecto llega en medio de lo que son las actividades de desarrollo, el líder del mismo deberá detener lo que estén haciendo y cuantificar en ese momento su grado de avance, analizando así las consecuencias del cierre. Estas consecuencias pueden ser diversas, pero básicamente estarán ligadas con los costos incurridos y costos comprometidos por las actividades desarrolladas. Vamos a una pequeña pausa, muchachos, ya volvemos, ya continuamos con la parte final. De todas maneras, nos falta muy poco contenido. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a continuar. Entonces, como veníamos diciendo, cuando hablamos del cierre de un proyecto sin completar, debemos tomar en cuenta que como la orden de finalización del trabajo va a llegar en medio de las actividades y procesos, el líder del proyecto debe suspender las mismas de inmediato, encargándose de cuantificar su grado de avance y analizar las consecuencias de dicho cierre. Estas consecuencias pueden ser de diversa índole, pero básicamente nos vamos a enfocar en aquellas que están relacionadas con los costos de tipo incurrido y comprometido de las actividades que se hayan realizado. En primer lugar, cuando hablamos de los costos incurridos, estamos haciendo referencia a aquellos originados por el trabajo realizado, independientemente de que se haya generado o no un entregable. Obviamente, en este caso, la preocupación fundamental debería ser identificar aquellos costos incurridos que no hayan sido facturados o pagados. Dentro de los costos incurridos es importante separar aquellos que son medibles y demostrables, normalmente ligados con un entregable desarrollado parcialmente, de aquellos que no son demostrables. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de costos incurridos sería algo como esto. Imaginemos que el costo total del proyecto era de 50.000. Resulta ser que a nosotros, por ejemplo, nos dieron un abono de 20.000 para comenzar el trabajo. Y nosotros hemos avanzado en el momento que se produce el cese de actividad un 70%. El costo incurrido sería en este caso el trabajo adicional que hemos realizado y que todavía no hemos podido cobrar. Fíjense que el 70% de 50.000, ¿cuánto es? Serían 35.000. Como nos han pagado 20, quiere decir que tenemos en ese momento 15.000 por cobrar que el cliente debería pagarnos.
La dificultad está, nuevamente les digo, en que como estamos hablando de desarrollo de software, a veces es sumamente difícil el demostrar que hemos llegado hasta dicho avance. Eso es lo que está en nuestra contra en ese caso. Entienden este costo incurrido. Este costo incurrido es trabajo realizado mayor que el trabajo cobrado. Así lo podríamos ver simplemente. Cobrado. Yo por comprado. Cobrado. Pregunto nuevamente, ¿entienden este costo incurrido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a continuar. El siguiente concepto serían los costos comprometidos. Estos serían los que están vinculados con trabajos que ya hemos cobrado, pero que aún no hemos logrado realizar. Esto incluye trabajos que estemos realizando parcialmente sin terminar, aunque no necesariamente tampoco entregados, así como cualquier otra labor que esté trabajándose a medias. En este caso decimos que el trabajo realizado es menor que el trabajo cobrado. Por lo tanto, tenemos que devolver cierto dinero al cliente. Viéndolo en el mismo ejemplo que está arriba, seguimos suponiendo que nuestro proyecto era de un costo de 50.000. El cliente nos pagó 20.000, pero al momento de producirse el cierre, resulta ser que nosotros estábamos todavía por el 20% de avance nada más. El 20% de 50.000 serían 10.000. El 20% de estos 50.000 serían 10.000. Como ya habíamos cobrado 20.000, tendríamos que devolverle al cliente los 10.000 de diferencia. Vean que generalmente hay que ser muy cuidadosos si somos nosotros los que solicitamos el cierre del proyecto, para tratar de no caer en estos costos comprometidos. Porque recuerden que a estos montos, bien sea al costo comprometido o al incurrido, también hay que aumentarle aquellas penalizaciones o condiciones de cancelación contractual que hayamos establecido. Para poder controlar bien los costes de cierre del proyecto, es recomendable tener un software adecuado para así poder mantener eso. De allí que hay que tener en cuenta la importancia de definir y cuantificar el estado financiero en el cierre del proyecto y las consecuencias del cierre, las cuales vienen dadas por diferentes aspectos.
En primer lugar, estos costos de los que estamos hablando deberían ser asumidos por el proyecto de cualquier forma, por lo que o bien serían reclamados por el cliente como un pago pendiente, que sería en el caso de los comprometidos, o bien aceptado por la organización como una pérdida en el mismo caso. En el caso de los incurridos, o bien son reclamados por nuestro equipo de desarrollo como un pago pendiente también, o limitarnos a aceptarlos como una pérdida. Recordando que en todo momento puede existir el riesgo de impago que la organización debería tener en cuenta. En algunos casos, esta situación de cierre sin finalizar el proyecto podría generar ciertas oportunidades interesantes, aunque sea únicamente para reducir sus efectos, como por ejemplo en un proyecto donde haya que, además de desarrollar el software, haya que suministrar los equipos y instalarlos, etcétera, al cliente, los cuales hayan sido adquiridos por importación. Estos, si el proyecto se para, podrían tomarse como parte de pago a un precio menor del que costó su adquisición, generando la oportunidad de revender dichos equipos a un nuevo cliente dentro de lo que sería la misma empresa, o sea, la misma consultoría. Por lo tanto, aunque los productos se vendan en el siguiente proyecto con cierta rebaja, al considerarse como productos usados porque ya fueron montados en la empresa del cliente y se retiraron, el margen de ganancia podría ser superior que cuando los colocamos como equipos nuevos. Imaginemos que el equipo, por ejemplo, costaron, voy a decir un número nada más, 20 equipos a 2.000 soles cada uno. Eso nos daría 40.000 soles. Pero resulta ser que cuando se dio el cierre unilateral, la empresa fue quien lo cerró, el cliente. Y como no tenía para pagarnos esta diferencia de 15.000, nos entregó los equipos. Entonces, estos equipos que costaban 40.000 los estamos recibiendo por un precio menor, por los 15.000 que íbamos a tener como pérdida. De todas maneras ya es ganancia porque iba a ser una pérdida. Y luego cuando se produce otro proyecto, le decimos al siguiente cliente, mira, esos equipos valen normalmente 40.000, pero como yo los tengo allí de un proyecto anterior, te lo voy a dejar en 30. Resulta ser que allí estamos teniendo una ganancia adicional de 15.000 soles durante lo que es el transcurso de nuestro cierre con problemas. Entonces vean que esto podría ser una opción interesante. También podría darse el caso de que si las penalizaciones son excesivamente altas en cuanto a nuestro costo comprometido y somos nosotros los que estamos cerrando el, el proyecto, podría darse el caso en la que nos veamos obligados a replantear dicha decisión, sobre todo cuando lo que falta por finalizar el proyecto sea bastante poco. Entonces, allí hay que tener en cuenta eso. Imaginemos que estemos cerrando el proyecto, resulta ser que la penalización es de 50.000 soles.
y lo que nos falta para cerrar ese proyecto, somos nosotros los que estamos cerrando, sean solamente el 30%. Aquí está. Entonces 50.000 menos estos 15.000 que ya he cubierto, le quedaría dando al cliente 35.000, que sería una pérdida bastante considerable. Bueno, me falta nada más que el 30%. Mejor yo termino mi proyecto, cobro los 15.000 que me faltan y ya no tengo ningún tipo de compromiso adicional. Estoy resolviendo con la menor pérdida posible. También puede darse el caso de que si el cliente ya no va a utilizar el sistema y quedó allí en stand-by, en el aire, nosotros podamos utilizar dicho sistema, complementarlo y vendérselo a otro cliente. Esto sobre todo cuando el proyecto se encuentra ya bastante avanzado, por lo que puede ser interesante que la consultoría lo asuma como un proyecto de tipo interno en lugar de cerrarlo, consiguiendo un resultado, un software con bajo costo, porque la mayoría de su costo ya fue pagado por el cliente que está cerrando el proyecto, el cual podría ser vendido a otro cliente. Por lo tanto, debe existir siempre una retroalimentación adecuada entre lo que es el análisis de la situación real y la decisión de cierre del proyecto. Una vez que la decisión se confirma definitivamente, el proceso es exactamente igual al de un cierre normal, con la única diferencia que en el momento de hacer el cierre financiero pueden existir ciertos pagos pendientes que deban ser o bien sea reclamados eh, a la parte que corresponda o calculados como pérdidas. En proyectos para terceros, el cierre del mismo no se puede considerar como terminado hasta generar el proceso de reclamación y cobro de cualquier cantidad pendiente, el cual puede llegar a implicar la ejecución de diversas acciones legales, lo cual muchas veces es considerado como parte del proyecto mismo. En este caso, el líder de proyecto debe intentar de facturar todo lo posible dentro del cierre del contrato con el cliente, identificando finalmente las cantidades que no se puedan cobrar al momento, las cuales podrían, si son relativamente bajas, considerarse como pérdidas para el proyecto. Después de allí, la consultoría debería buscar formas para compensar dichas pérdidas mediante los procesos de reclamación que considere oportunos o simplemente aceptarlas. Bueno, creo que hasta aquí, si ya está aquí, terminaría lo que es su contenido. Aquí hay un punto que habla de prácticamente estamos terminando, de la validación de los entregables terminados con el proyecto inicial solicitado. Una vez que ya hemos cumplido todo el proceso de pruebas y verificación que hemos explicado desde que comenzamos esta unidad, el cliente debería dar su aceptación al proyecto, porque de otra manera no se puede iniciar el cierre formal del mismo, para lo cual hay que utilizar una serie de documentos específicos, entre los cuales tendríamos estos tres que tenemos en pantalla. En primer lugar, vamos a comenzar de derecha a izquierda.
sería la lista de entregables, la cual nos va a permitir definir y controlar los elementos que debemos generar para su validación durante el proyecto. Esta es una herramienta básica dentro del proceso de aceptación y cierre formal. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener una serie de entregables. 1, 2, 3, 4, 5, X, los cuales el cliente debe aceptar. Luego de aquí pasamos a un certificado de aceptación, el cual sirve para documentar los entregables y cierres de procesos con los clientes. Entonces aquí deberían estar reflejados aquellos entregables que ya han sido aceptados. Vamos a suponer que fueron de los 5, aceptaron 4. Y luego estaría nuestra lista de puntos abiertos. Vean que en este caso esta nos va a servir para lo que es el seguimiento de los elementos pendientes durante el proceso de cierre del desarrollo. El elemento que nos quedó por ahí pendiente lo reflejamos aquí y lo vamos resolviendo. Y luego volvemos a retomar un nuevo proceso donde ya no serían 5 entregables porque hay 4 aprobados. Sería la validación solamente del entregable pendiente y ya quedaría nuestro proceso totalmente finalizado. Como pueden ver, el proceso de cierre no es que sea demasiado complejo siempre, sino que hay ciertos momentos que si nos descuidamos, que si no lo hacemos adecuadamente, se nos puede complicar bastante la situación, muy especialmente cuando el proyecto se finaliza sin haber terminado por completo con lo que es su alcance. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este contenido que acabamos de ver? ¿Están allí? Como que no, se Sí, quedaron José, dormidos. claro. Bueno, creo que ya por el día de hoy hemos concluido con lo que serían nuestros contenidos. Por favor, muchachos, se les agradece que revisen